Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un placer contar con ustedes en esta tarde del día de hoy. Les recuerdo, estamos en el Quilombo Pedagógico Germán Patiño Osa. Es un espacio que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez ha concebido como el espacio de conversación. Muchos de nosotros disfrutamos con justa razón de las bebidas, de las comidas, de la música, de las artesanías, pero detrás de eso hay una cantidad de historias, de experiencias, de esfuerzos, y la tarima del Quilombo Pedagógico es el espacio para poder dar cuenta de esos procesos. Siéntanse entonces con la libertad de estar cerca de nuestros hombres y mujeres sabedores. Pensémoslo como un espacio en ese sentido, de ir un poco más allá de lo que vemos en un primer recorrido. Este panel que tenemos el día de hoy, Sergio, este panel que tenemos el día de hoy forma parte de una serie de conversaciones que hemos tenido sobre patrimonio cultural. El Petronio Álvarez tiene una particularidad. En este festival convergen numerosas manifestaciones de patrimonio: partería tradicional, música de marimba y cantos tradicionales, las fiestas de San Francisco de Asís, los rituales de gualíes y levantamiento de tumbas del Pacífico colombiano y los saberes del biche como bebida tradicional. Hemos dedicado espacios a conversar sobre eso. Hoy queremos hablar sobre uno de ellos, los saberes del biche. Sin más preámbulo, entonces, cedo el espacio y la palabra y les quiero pedir a ustedes dos, Jovi y Lenny, no sin antes agradecer por su presencia, que nos cuenten un poco al público que hoy nos acompaña y al público que nos va a ver dentro de unos años en ese video que estamos haciendo, un poco sobre su propia trayectoria, cómo se ubican frente al proceso de los saberes del biche, y a partir de eso hilamos la conversación. Vale. Muy buenas tardes, gracias a todas las personas presentes. Es muy valeroso para mí estar aquí, es un honor, y yo sé que destinar un espacio como estos, donde podríamos estar haciendo otras cosas, y decir estar aquí para alimentar no solamente nuestros saberes, sino también nuestra alma, es un día maravilloso para que todos podamos compartir este conversatorio alrededor de los saberes del biche. Entonces me presento, mi nombre es Lenny Chaverra Palacios, yo me autorreconozco como mujer negra, soy de Quibdó, Chocó, nacida y criada, de profesión microbióloga industrial y ambiental, magíster en recursos hídricos. Me involucro con el biche inicialmente, pues como la mayoría de las personas en las comunidades negras, desde el uso, ya porque en mi familia pues siempre han elaborado fermentados, macerados, el uso de la balsámica, que es la botella curada en el departamento del Chocó, por decirlo así, espirituosa, destinada para uso medicinal, pues siempre estuvo presente en mi casa, específicamente porque, y pues más que en mi casa, en la familia como tal, porque mi bisabuela era la partera de un pueblo de donde es mi familia materna, que se llama Certegui. Certegui actualmente queda a 1 hora de Quibdó, pero antes quedaba aproximadamente a 4 o 5 horas porque no teníamos un puente que conectara la zona de la región del San Juan con la región del Atrato del departamento del Chocó. Entonces yo me involucro desde muy pequeña con todo lo que es macerados, elaboración de vinagres, fermentados por mi casa y por la cocina tradicional, que también pues hace parte de todo lo que nosotros hacemos por transferencia generacional. Entonces una vez yo llego de vacaciones a donde mi abuela, cada vacación ella me contaba lo que hacía su mamá, ahí aprendí a diferenciar entre el poleo, entre la albahaca, cosas sencillas como para una niña, digámoslo así, pero que hoy en día las valoro demasiado, porque cuando uno está viviendo la experiencia quizá no entiende el contexto, y una vez tú sales y lo ves desde más afuera, sabes que tu abuela te estaba haciendo una transferencia de saber muy valiosa. Entonces, una vez hago mi maestría, yo quería mostrar cosas positivas del departamento del Chocó. Yo hice mi maestría en Chile, y ese desarraigo desde los 16, 17 años a irme a estudiar la Universidad Medellín, terminé en la Universidad de Antioquia, siempre me hacía como volver, pero con una nostalgia que no se acaba, porque uno está afuera, pero la mente también la tiene en su comunidad. Entonces renuncié a todo en Chile, decidí regresar, inicié este proyecto que se llama Biche Experiencia Gastronómica, con el objetivo de salvaguardar, de hacer relevo generacional,
con el objetivo de generar experiencias turísticas alrededor de las manifestaciones culturales y con el principal propósito es que nuestros activos bioculturales en el departamento del Chocó se conviertan en vehículos de transformación social, vehículos transformadores, generaciones de cambio en nuestra comunidad. Y pues obviamente aportando desde mi especialidad como microbióloga, llevando este saber científico, si lo podemos decir así, para que no solamente el conocimiento lo tengamos los que hacemos a la academia como tal, sino que los que podamos regresar y retornar nuestros conocimientos también se empapen en la comunidad de una forma castiza y logremos aterrizar todos estos términos técnicos en un lenguaje coloquial. Vamos a volver sobre esa conexión que Lenin nos plantea entre el saber científico especial, el saber científico y el saber comunitario, y ambos son especializados. Ese es un tema del que quiero que volvamos. Jovi, por favor, vida y milagros asociados con el biche. Buenas tardes para todos los presentes. Quiero agradecer por estar aquí en este espacio, ya que es importante que conozcan la importancia que tiene nuestro biche patrimonial, porque representa la cultura, la tradición de todos los portadores que somos de los 4 departamentos del Pacífico. Mi nombre es Jovi Aragón Hurtado, soy oriundo de Zacarías Dagua, Buenaventura. Buenaventura es una ciudad. El corregimiento Zacarías es de vocación bichera. Por tradición, todos los portadores que vivimos en este territorio, este ha sido nuestro medio de subsistencia, el cultivo de la caña. Es importante que ustedes tengan en cuenta que cada departamento tiene una particularidad con la caña. La que representa la particularidad de nuestra caña en nuestro departamento, Valle del Cauca, es la caña amarilla y la caña rayada. Y eso es que le da la importancia de mantener esta manifestación, porque todo se da desde el cultivo de la caña, que es pan coger. Quiere decir que no solo sembramos caña, sino que también sembramos papachina y sembramos frutos tradicionales del Pacífico, porque nosotros siempre queremos mantener esta manifestación y los frutos que nos representan como comunidades negras. Yo soy 6ª generación, mi padre llamado Víctor Aragón y mi madre Yolanda Hurtado, oriunda del Chocó, y mi padre de Buenaventura, ambos de 2 regiones con particularidades históricas, porque como lo mencioné anteriormente, cada departamento tiene una particularidad en el cultivo de la caña, en la elaboración de los productos. Por decirlo de esta manera, en el Chocó, la balsámica, este producto a base de biche, es elaborado con hierbas, pero en el Chocó se denomina balsámica, en Buenaventura se denomina tomaseca. Entonces, para que ustedes puedan entender un poco de que la base de ingredientes pueden ser similares, pero de acuerdo a esta práctica, este saber de cada departamento, es lo que lo hace, esa particularidad y esa diferencia por el conocimiento adquirido y transmitido de generación en generación. Nosotros hace muchos años hemos venido en el proceso de la saca de biche, trabajamos con los consejos comunitarios que están en nuestro territorio, que es el Consejo Comunitario Las Palmeras y el Consejo Comunitario La Victoria, que con los consejos comunitarios realizamos el cultivo de caña, posterior hacemos la destilación del biche y como tal trabajamos con la comunidad en toda la cadena de valor, porque para nosotros la importancia es que se genere un impacto social y positivo en nuestro territorio. Y desde hace muchos años hemos venido con esta manifestación transmitida por mi padre, porque el objetivo de nuestros mayores es que esta práctica ancestral se mantenga y no se pierda. Entonces hemos venido con esta manifestación. Anteriormente, sacar biche era estigmatizado y era conocido como ilegal, porque no había este conocimiento, este sentido de pertenencia que se ha generado desde el territorio y las personas que ya conocen el biche. Entonces anteriormente nosotros éramos perseguidos. Cuando sacábamos el biche, hace aproximadamente, finalizando unos 6 años, que no había marco normativo, nos tocaba correr en el monte, las autoridades competentes nos decomisaban el biche, entonces vivíamos una zozobra, pues porque el biche no era reconocido y era estigmatizado. Esto nos obligó, porque nosotros, esta actividad económica es la que nos ha sido nuestro medio de subsistencia, a acogernos a un decreto que no tiene nada que ver con el marco de la ley del biche.
sino que nosotros desde hace muchos años nos hemos mantenido con el biche y participamos en eventos, ferias culturales, vamos a diferentes ciudades a nivel nacional y como no había conocimiento del biche, nos lo decomisaban, la unidad de renta, el INVIMA. Entonces esto nos llevó a acogernos al decreto 1686, que no tiene nada que ver con biche, pero nosotros hemos tenido un objetivo de tener un crecimiento familiar, empresarial. ¿Y cómo se sostiene? Vendiendo. Y eso nos ha llevado a, primero, acogernos a este decreto que establece los requisitos para los licores a nivel nacional, es decir, todas las empresas que elaboren licores en el país pues deben acogerse al decreto 1686. ¿Y qué hicimos? Acompañados por la Gobernación del Valle del Cauca, ingenieros de alimentos, de acuerdo a la clasificación que establece este decreto, y los productos patrimoniales que tenemos nosotros, cuáles se acercaban más a este decreto. ¿Para qué? Lograr el registro INVIMA, y fuimos los primeros en lograr el registro INVIMA para el curado, para la rechón y para la crema de biche, que fue un hecho histórico porque en muchos espacios donde íbamos estaban las empresas de Sabajón y estaban otro tipo de empresas, y siempre, como no teníamos INVIMA, llamaban al INVIMA, llamaban a la Secretaría de Salud para que nos decomisaran los productos. Y tengo esto grabado en mi mente. En el año 2017 fue nuestro primer registro INVIMA, hicimos algo, fue algo muy histórico, muy bonito, un logro familiar, nosotros poder exponer nuestros productos, y mandamos a hacer publicidad. Portadores de tradición, logramos el registro INVIMA, y ese fue pues un hecho porque muchas personas que no conocían la tradición, cómo lo hicieron, y esto ayudó para que muchas personas pues siguieran este camino. Entonces hemos venido trabajando con mucho esfuerzo. No ha sido fácil porque el reconocimiento del biche apenas se da el 2021 bajo la ley 2158, pero la necesidad de crecer nos obligó a acogernos a este decreto, y no solo se requería INVIMA, sino que también se debe legalizar en cada unidad de rentas. Ese es otro proceso que nos llevó a acercarnos a las unidades de rentas, y fuimos los primeros bicheros que legalizamos en la unidad de rentas departamentales del Valle del Cauca y en la unidad de rentas departamentales de Cundinamarca. Y también yo, como he sido un poco como metelón, me gusta estar en espacios, he sido 4 veces representante de la modalidad de bebidas tradicionales del marco del Festival Petronio Álvarez, y este conocimiento me ha llevado a potencializar mi unidad productiva, familiar. Ya hemos participado en espacios internacionales, pues porque no solo es como dedicarse al tema de la saca, sino potencializarse y lograr un objetivo hasta donde uno quiera llegar a corto, mediano y largo plazo. Y esto es lo que hemos venido haciendo. Gracias, Jovi. Nos da un panorama que para los que no estamos cerca del escenario, e incluso para muchas personas vinculadas al ejercicio del biche, puede ser complejo. Has mencionado múltiples, digámoslo así, instancias, unas asociadas con lo jurídico, otras con lo tributario. Vamos a volver sobre esa historia ahorita porque este es un espacio pedagógico el que nos estás dando. Aprovechando que tenemos 2 personas con una experiencia muy específica, una en ese recorrido tan complejo jurídico y tributario, y otra con un conocimiento profesional desde la ciencia. Lenny, si tú nos pudieras contar así de manera, no quiero ser irrespetuoso, pero de manera comprensible, ¿en qué consiste el proceso de preparación del biche desde el punto de vista de la microbiología? ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué es lo que hace que tenga que tener un registro INVIMA? ¿Qué nos puedes contar de eso? Vale, bueno, todo lo que va para consumo humano se debe considerar un producto inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo? Que cuando mi consumidor final lo consuma, no le cause daño. Entonces, como el biche es un producto que va para consumo humano, los productores y transformadores de este destilado deben garantizar que cuando la persona lo consuma no le cause daño. No le cause daño desde ningún punto de vista, ¿cierto? Entonces, cuando se inicia a preparar el biche, eso en términos microbiológicos es una fermentación. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? Que, dicho sea de paso, no debemos utilizar microorganismos añadidos, lo que nosotros en microbiología le decimos la semilla.
debemos utilizar esa semilla, sino que el biche tradicional, y para que sea biche, debe ser elaborado con los microorganismos que nos brinda ese compuesto del ambiente, digámoslo así, ese caldo de cultivo que nosotros decimos. ¿De dónde está ese caldo de cultivo? Ese caldo de cultivo está en el ambiente, ese caldo de cultivo está en la caña. Entonces ese caldo de cultivo que va con esos microorganismos, levaduras, bacterias, lo que hacen es que toman el azúcar, se alimentan de ella bajo condiciones sin oxígeno y allí producen alcohol. Entonces el tipo de alcohol que produce es un alcohol que si se maneja en las condiciones que no corresponden, se transforma en otro alcohol que causa daño. Entonces, en este contexto, el biche hace parte de los destilados, ¿cierto? Pero también es un producto que podemos considerarlo desde el punto de vista alimenticio. Y aparte de eso, que es una de las cosas que más me genera dudas, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo puedo asegurar y garantizar que el biche es tan complejo porque ¿cómo hacemos para regular un destilado que contiene biodiversidad? ¿Sí me entiende? Porque una cosa es un destilado, podemos decir un aguardiente, un ron, que tú lo haces, lo fermentas y lo dejas reposando y lo dejas añejando en un barril sin ningún activo botánico, sin ninguna hierba. Pero ¿cómo hacemos con el biche? Que también tiene biodiversidad y la biodiversidad en Colombia no está regulada prácticamente, ¿cierto? Entonces los que manejan términos de biodiversidad saben que cuando uno va a mover cualquier semilla, cualquier planta, necesita permisos. Entonces el biche es una bebida compleja, es una manifestación cultural compleja en términos, desde muchos puntos de vista. Entonces ya hablamos que mezcla la biodiversidad, mezcla los saberes, mezcla entonces esto lo que es patrimonio, mezcla cultura y en términos de ciencias todo lo que es sanitario. Entonces en términos sanitarios, ¿cómo hacemos para que de toda la cadena productiva, toda la cadena de valor esté en el marco de que mi producto final no le cause daño al consumidor? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Implementando como mínimo el sistema de buenas prácticas de manufactura. Es uno de los tantos sistemas que existen para que una persona diga, este producto yo lo llevé a tal laboratorio, me lo certificaron, no tiene este tipo de microorganismo, no tiene este tipo de contaminación, no tiene ciertos productos químicos, no causa daño, ¿cierto? Entonces, ¿qué representa esto para un productor o transformador? Dinero. Porque implementar un sistema de buenas prácticas no es solamente decir, bueno, aquí están los 12 procedimientos sanitarios, aquí están los 6 procedimientos que yo implementé, aquí está todo mi sistema documental, sino que debo tener toda la adecuación física, que eso requiere dinero, debo tener los profesionales que me acompañen diseñando todo este sistema, también es dinero, todo el sistema de las muestras bajo la regulación, pues los laboratorios las van a entregar, pero ¿cómo hacemos para que esos resultados no se queden en términos científicos, sino que decirle al productor, al transformador, bueno, su producto tiene esto, esto y esto, y yo se lo voy a interpretar para que usted lo comprenda, porque estamos hablando de personas que viven río arriba, que personas que viven en montañas, que personas que viven en el mar, que viven, ¿sí me entiende? Entonces, es el conocimiento que nosotros debemos transformarlo, aterrizarlo, como digo yo, para que lleguemos a cada productor, a cada comunidad, a cada transformador y le hablemos en su mismo dialecto, en su mismo idioma. ¿Cómo hago yo para decirle a una persona que lleva 70 años produciendo biche, que ahorita debe llevar un sistema documental y esta persona no sabe leer ni escribir, ¿cierto? Entonces, este es complejo. Lenny, gracias por describir de esa manera tan clara ese proceso. Efectivamente hay un reto grande de diálogo entre los requerimientos de salubridad y entre los saberes tradicionales. Lo que me lleva a preguntarte, Jovi, ahora nos decías, si mal no recuerdo, estamos hablando de 6 generaciones en tu caso que han estado en este proceso. Entonces, en una primera instancia uno diría, frente a lo que nos estás diciendo, hay biodiversidad, hay diversidad cultural también, porque es un proceso que está en los 4 departamentos, es decir, es mucha gente muy distinta en lugares muy variados. Uno diría, eso no tiene dónde encontrar un parámetro mínimo. Y nos decías ahora que ustedes lo lograron, Jovi. ¿Cómo hicieron ustedes para
hacer un justo balance entre atender los requerimientos jurídicos, tributarios y de salubridad, y al mismo tiempo no meter una aplanadora de decir todos tenemos que hacerlo igual. Y tenía una pregunta, has hablado de un nosotros, ¿ese nosotros es tu marca o es un equipo de marcas? Respondiendo lo primero que menciona, cuando hago referencia, logramos los 3 primeros registros en INVIMA, nos acogimos a un decreto 1686 que no tiene nada que ver con el marco normativo de la ley 2158. ¿Qué pasa? Se da este momento por la necesidad de legalizar y logramos estos registros INVIMA, pero nos comparaban con aperitivos, ¿me hago entender? Porque hasta la fecha todavía no tenemos una reglamentación para los derivados del biche. Entonces, en ese momento nos comparaban con aperitivos, pero ¿qué hicimos? Nosotros seguimos trabajando con biche, pero nos tocó denominarlo licor de caña para que se pudiera lograr el registro INVIMA para los 3 productos, porque el biche no es conocido, o en ese momento no estaba conocido en el marco normativo, y no permitían de que un ingrediente principal fuera biche. O sea que ahí fue como la jugada que hicimos, no solo nosotros, sino también otros portadores que les tocó referenciar cuando hicieron la solicitud con alcohol etílico, pero seguían utilizando su biche, pues porque no permitía de que se referenciara el biche. Ya cuando se logra este hecho histórico del marco normativo, la ley 2158, que permite solo realizar el trámite para registro artesanal étnico para el biche, logramos este registro artesanal étnico para el biche por el departamento del Valle del Cauca. ¿Y cómo lo logramos? Pues tuvimos que hacer un proceso que no es fácil, y es mandar los productos a pruebas físico-químicas. Utilizamos una estrategia de enviar a pruebas 3 lotes en diferentes momentos, en 3 ollas, ¿sí me hago entender? Para que, como se debe cumplir con unos parámetros que están establecidos en la ficha técnica, donde el biche, para ser apto para el consumo humano, debe estar dentro de esos rangos, cada uno de los límites de las pruebas físico-químicas. Entonces, esa fue una de las estrategias para que uno de los 3 biches de los lotes que enviamos se acercara más al cumplimiento de la norma, y esto fue lo que nos ayudó. Algo que mencionaba la ingeniera, que es importante: para hacer este proceso se necesita recursos, por eso hemos trabajado fuertemente comercializando nuestros productos, y esto nos ha ayudado pues a avanzar en el proceso, y adicionalmente apoyado con los profesionales, porque se mezcla la sabiduría del territorio más el apoyo de las personas que tienen la experticia en procesos técnicos, porque sí, se cuenta con el conocimiento ancestral del territorio, pero el INVIMA establece un cumplimiento mediante documentos y otro tipo de requisitos que un portador de 60, 70 años nunca lo va a entender. Entonces, por eso este proceso nosotros lo entendimos que debe ir acompañado por la academia, que es importante para poder lograr el objetivo, y fue que nos apoyaron en el diligenciamiento de los formatos que requiere el INVIMA, ficha técnica y todo este proceso. Gracias al apoyo logramos el primer registro artesanal étnico para el biche. Importante que en el proceso de saca seguimos manteniendo la manifestación, pero nos estamos acogiendo a todo lo establecido en el marco de la ley 2158. Estamos adecuando el sitio de saca. El sitio de saca es totalmente diferente a la transformación que se da en la ciudad, pues porque estamos con el pozo, con los ríos, con el monte, y nos tocó adaptar de acuerdo a lo que está en la ley, y que se siga manteniendo la manifestación, pero se dé cumplimiento a la ley. Y eso es lo que hemos venido haciendo, adecuando el espacio, el agua. Como no hay agua potable en los territorios, otros territorios que lo tenga, bendecidos, nos toca hacerle un tratamiento para poder que el agua sea apto para el proceso, porque el agua no tiene contacto en la saca de biche, se tiene lavando los implementos o cuando se da el proceso de condensación, ¿no? Entonces es importante que se conozca que para poder lograr esto, pues también nos tenemos que acoger a lo establecido en la ley, y esto es que nos ha permitido poder fortalecer el proceso.
Ya. Nosotros tenemos solo una marca familiar. Este es otro proceso, uno de los retos que no solo es a nivel de colectivo en nuestro territorio, sino en general para los 4 departamentos, y es que las entidades no tienen entendimiento de lo que tiene que ver con el biche, y eso que ya tenemos un marco normativo, pero hay funcionarios que todavía están muy herméticos en este proceso, y nosotros, esta es la 4ª marca que hemos hecho el trámite del registro de marca, porque no han puesto inconveniente que no se puede usar cocochón porque tiene coco y chontaduro, o sea, sacan una cantidad de cosas que uno mismo no lo entiende, que somos portadores del territorio, y lo menciono para que ustedes puedan entender todo lo que nosotros hemos pasado, que no ha sido fácil, que hay momentos que realmente uno dice, ¿qué vamos a hacer por los límites que ponen las entidades para uno poder avanzar? Hemos cambiado 4 veces de marca, porque si no es una cosa es la otra. Gracias a Dios esta última fue la victoria, pero sí el proceso desde legalizar ante el INVIMA hasta el reconocimiento, el registro de marca, es un proceso que hay que dedicar y tener resiliencia para poder lograr el objetivo. Importante entonces el panorama que vemos aquí del, digámoslo así, el pulso que ha tenido que darse para manejar un justo medio entre mantener la tradición y cumplir con los requerimientos. La adaptación de los espacios de saca, donde pues hay unas condiciones precarias en muchos casos, pero al mismo tiempo, si eso lo llevamos al extremo de la estandarización, pues, ¿qué pasa con lo que nos estaba diciendo, ahorita al respecto? De pronto, para las personas que están aquí, para muchos de nosotros que salimos ahora a las bebidas, pues vemos la bebida terminada, pero ustedes han utilizado aquí una expresión que yo te pediría que pudieras explicarnos un poco, y es productores y transformadores. Algunos de pronto en el desconocimiento pensamos que esa botellita llega tal cual desde el territorio a la tienda. Hablemos un poco de eso, cuáles son los actores sociales que están allí presentes. Desde el momento, alguna vez conversando con alguien me hablaba de un actor que me parecía importantísimo, la persona que se dedica a proveer la leña para mantener prendido. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Hay alguien dedicado? Efectivamente, o los que rozan la calle. Hablemos un poco de esos actores que están presentes, de pronto primero en el Chocó y después en el Valle del Cauca, para ver también qué diferencias tenemos. Leni. Bueno, en nuestro colectivo que se llama Biche Experiencia, trabajamos con una productora, ya hace parte de nuestro colectivo, Joa Hurtado, en la cuenca del medio Baudó. Para que tengan como una idea, el medio Baudó no está cerca de Quibdó, donde ella vive. Para llegar primero llegamos a un punto que es un puerto que queda de Quibdó, queda aproximadamente a 3 horas. Luego en el puerto se va uno río arriba y dependiendo del motor, ya, o sea, del motor, tú llegas en 4 horas, 5 horas, 6 horas, todo depende, ¿cierto? Entonces una vez tú estás allá, te vas a encontrar con Joa, que Joa toda su vida ha sembrado biche. Y Joa tiene su caña de usal y esa comunidad produce miel, todos los derivados de la caña. Se le llama miel, le llaman panela, también hacen panela y biche, ¿cierto? ¿Qué pasa en esa comunidad? La mayoría de las personas tienen el cañaduzal al borde del río, en la mayoría en zonas inundables. Entonces la caña se alimenta de estos nutrientes que da el río, porque el río es un organismo vivo. Entonces el río se alimenta de todos estos sedimentos y cuando hay subiendas y bajadas, lo que hace es alimentar el cañaduzal y darle ciertos nutrientes que tú no vas a encontrar en los lugares de la costa donde hay, por ejemplo, mar. En el mar, pues obviamente la caña se va a alimentar de otros nutrientes y va a tener el aporte de la sal. Es por eso los biches de río y de mar son completamente diferentes. Entonces allá donde está Joa, ella no tiene el cañaduzal donde vive. Entonces le toca tener su propio bote, comprar su propia gasolina para movilizarse hasta donde está. ¿Qué hace ella? Va, siembra, luego va, corta con sus hijos y luego esa caña la pasa para otro lado donde está el trapiche comunitario. Entonces todo eso lo hace Joa sola y sus hijos.
Una vez está la caña allá, entonces los otros actores que tenemos es lo que hablamos ahorita, lo que tú mencionas ahorita, todo lo que es la molienda, todo lo que es las personas que están alimentando, las ollas, hay veces las mismas personas no tienen las ollas, hay personas que se dedican a alquilar la olla. ¿Qué es una olla? Una torre de destilación artesanal. Eso es una olla para nosotros. Entonces, hay personas que dicen, bueno, yo no tengo olla, entonces le alquilo la hora a tanto. Y tú le tienes que alquilar la hora a esa persona. Hay personas que se dedican, por ejemplo, solo a sacar el guarapo, a sacar el jugo de la caña. Y te venden el jugo de la caña. Entonces, yo hace todo eso completamente sola con sus hijos. Dentro de esos actores, también hay que mencionarlo, están los consejos comunitarios, de esos actores también están todos los actores del conflicto armado. Entonces es bastante complejo porque son unas labores que se realizan, que se requieren mucha fuerza y no está mecanizado en el territorio, no está tecnificado. Entonces una vez ya tiene yo el biche destilado, ahí sí ya inicia a distribuirlo río abajo, como le digo yo, y río arriba. Tenemos entonces allí, después de este proceso que nos ha descrito Lenny, las galonetas, los contenedores con el producto principal que es biche, que ustedes pueden ir ahora a la zona de bebidas y les venden una canequita de biche. Vale la pena que usted se da ahora un recorrido. Tenemos stand en este momento. ¿Qué número de stand, Jovi? En el pabellón de bebidas tradicionales está el número 2. ¿Y en tu caso? En el mismo pabellón está el número 22. Yo no recibo comisión ni prueba gratis por los stands, debo aclarar, pero les recomiendo que pasen por allá. Pidan una copita de biche puro para que se hagan una idea de lo que sale hasta ese punto. Pero ahí no termina el proceso. Jovi, esa galoneta, ¿qué ocurre después? La galoneta hay que transportarla del territorio de vocación bichera, como lo mencionó la ingeniera, dependiendo del departamento donde se encuentre o la lejanía donde esté. Hay sitios donde toca atravesar mar, otro río y otro es monte, por decirlo de esa manera. Entonces, en el caso propio, nosotros está la galoneta lista para la distribución y desde el Consejo Comunitario lo trasladamos hasta el retén en el que queda la vía a Buenaventura. Allá pues son más o menos unos 30 kilómetros que hay que recorrer, entonces hay que llevarlo en transporte y ahí ya lo distribuimos al sitio donde se vaya a entregar el producto. Entonces es como el recorrido que tiene ya teniendo el biche listo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros para dar cumplimiento lo que hacemos es rotular el biche, ponerle el lote, ponerle fecha de elaboración. El biche no tiene fecha de vencimiento por ser un destilado de caña y como tal toda la información complementaria porque todavía está el desconocimiento de las autoridades competentes. Entonces, un instrumento jurídico que tenemos y es con las personas que nos transportan el biche a los diferentes sitios, el marco normativo de la ley del biche 2158. Lo llevamos impreso y en el computador o en el celular, porque en muchas ocasiones lo siguen decomisando, entonces ese ha sido el instrumento que nos ha permitido para que no nos decomisen el biche y adicionalmente que lo vean bien rotulado como un producto que ya está legalizado y eso es lo que hacemos. Cuando ya llega al sitio lo que nosotros hacemos es distribuirlo a los transformadores. Es importante que las personas tengan conocimiento que los sacadores son los que hacemos el proceso de saca del biche o destilación en los territorios de vocación bichera, los 4 departamentos del Pacífico. Somos los sacadores. Los transformadores son los portadores que transforman este biche y elaboran los derivados, los cuales son la toma seca, el curado, el tumbacatre, el bebedizo, todos los derivados del biche, que los portadores que lo elaboran son denominados transformadores. Y algo importante es que en el decreto reglamentario establece solo requisitos para sacadores. Por el momento no hay un decreto, no hay una resolución para los transformadores, que en este momento están los funcionarios del Ministerio de Cultura haciendo la recolección de muestra de los derivados para construir todo lo que va a ser la parte normativa para la transformación del biche. Eso que estás diciendo, Jovi, es fundamental cuando hablamos
voy a utilizar un término y es el precursor, es el elemento básico para poder hacer las bebidas derivadas que según la reglamentación se establece que debe ser en ciertos territorios de vocación bichera, no en otra parte. O sea, no es que yo tengo un lotecito de caña por acá y lo saco y todo, no, es específicamente un lugar. Ese elemento es importante de contar para que lo tengamos presente. ¿Qué tan conveniente es hoy en día, pensando en el público, que uno cuando llega a algún lugar a comprar una bebida le pregunte a la persona que la distribuye de dónde viene el biche? ¿Es prudente o no hacerlo? Claro, es prudente porque de esta manera nos ayudan a blindar y a fortalecer la cadena de valor del biche. Es decir, que de esa manera están contribuyendo a todos los portadores que estamos en el territorio haciendo la saca de biche, realmente se vea beneficiado los portadores que estamos en el territorio y no las personas que están haciendo otros productos que denominan biche en Cali, en algunas cabeceras que no hacen parte de los territorios de vocación bichera, están sacando diferentes productos y lo están vendiendo como biche. Entonces, ese ejercicio que ustedes hagan, preguntar de dónde proviene el biche, nos ayuda a garantizar de que sean biches provenientes de los 4 departamentos del Pacífico y en los corregimientos donde se saca el biche, porque no todos los municipios o corregimientos del Pacífico están dentro de la ruta del biche, donde está establecido los sitios de saca de biche. Entonces, de esa manera es importante que ustedes conozcan cómo identificar un biche que proviene del territorio, que denomine territorio de vocación bichera de los 4 departamentos, nombre del productor, importantísimo, y de esa manera son los 2 elementos que ayudan a garantizar que el biche proviene de los territorios de vocación bichera. Nos gusta con algunas personas que estamos cercanos al mundo del biche hablar de los linajes, porque lo que nos decía Jovi ahorita y que tú empezaste hablando de quien habías heredado estos saberes, esto es un asunto familiar, esto es un asunto generacional. Y así como usted puede hablar de la casa de fulano de tal, listo, ahí hay una tradición bichera que es importante conocer y documentar. Me hacen caras ya, estamos llegando al final de este conversatorio. Queremos que quede para todos ustedes la invitación que nos hacían nuestros panelistas el día de hoy, a empaparse, a conocer lo que hay detrás de esta pequeña botella que nos parece que es algo que uno a veces incluso regatea y dice, no, pero venga, 30 kilómetros para usted sacarlo, 3 horas dependiendo del motor para llegar hasta allá, solo para la galoneta, después el proceso que Jovi nos ha contado de la transformación que usualmente en la mayoría de los casos son personas, hombres y mujeres migrantes del Pacífico que han llegado a distintos puntos y mantienen esa conexión estrecha. Nos quedan 2 minutos. Lenny, un llamado que quieras dejar respecto a lo que se viene de aquí adelante, la invitación que tú quisieras hacer y también para Jovi. Bueno, 2 escenarios. Esta ley, esta reglamentación vino sin dinero, ¿cierto? Entonces, los dineros están atados a otro tipo de recursos, a otro tipo de accesos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto en realidad esté transformando realidades de los territorios con vocación bichera? ¿Cómo hacemos para que ellos accedan a recursos, para que ellos acondicionen, más que nosotros no estamos diciendo que cada casa familiar debe tener una fábrica de producción o de destilación de biche, sino que cada casa familiar puede tecnificar lo que está haciendo, así va a reducir esfuerzo y va a garantizar, porque eso ya nos toca, como ya estamos en términos de comercialización, querramos o no, nos toca garantizar que el producto sea inocuo, o sea, que no le cause daño al consumidor. Nosotros decimos que el biche no hace daño a nadie, ok, desde el punto de vista de la academia nos toca comprobarlo. Entonces el llamado es a los productores y transformadores que por favor estén siempre abiertos a estas condiciones, porque como institucionalidad la idea es que nos articulemos. Yo no hago parte de la institucionalidad, pero desde el punto de vista y lo que he estado, porque he sido encargada de inocuidad de alimentos en diferentes empresas, es muy importante que estos productos lleguen con ese reconocimiento, ¿no? Y para finalizar, desde el punto de vista de la institucionalidad, mi llamada es a una articulación
los diferentes ministerios. Hay veces uno va y en el de Cultura tiene una información, en el de Salud tiene una información, en Hacienda hay otra, en Interior hay otra, el Consejo tiene otra. Turismo, ¿cómo hacemos para que cuando encontremos estos productos sean productos de personas que en realidad son productoras y portadoras y no productos en duty free de otros transformadores que no sabemos en realidad ellos cómo ingresaron al comercio, ¿cierto? Entonces, que lo que se esté moviendo en dinero también en el petróleo se vea en estas festividades transformando realidad en el territorio y no las personas, los productores y transformadores no lo pueden hacer solo. Sí o sí necesitan acompañamiento en la institucionalidad. Muchísimas gracias, Yogi. Una palabra de cierre, entonces la invitación que quisieras hacer. La invitación es que continúen apoyando, comprando nuestros productos, como lo mencioné, que identifiquen que este biche provenga de los 4 departamentos del Pacífico. De esta manera ayudan a fortalecer la cadena de valor, nuestra manifestación del biche. Y otra cosa importante es que, lo mencionaba la ingeniera, los procesos de comunidad son que participan articuladamente los consejos comunitarios, la comunidad que hace parte de este territorio, y de esta manera no estamos hablando tanto viendo desde el punto de vista individual, sino de comunidad, de unidad. ¿Por qué? Porque todos participan de la cadena de valor, desde el cultivo de la caña, la destilación, hasta su distribución. Entonces, desde este punto de vista, no solo ustedes al comprar una botella de biche están impactando a una familia, sino a una comunidad. Y los trapiches usados en los territorios son donde pueden rozar la caña muchas personas, es comunitario. Entonces hay que darle ese valor a la saca de biche en el territorio como comunitario, porque eso es lo que permite que toda la cadena de valor y las personas que hacen parte de este proceso se puedan beneficiar, y más ustedes realmente le den la importancia al biche, que representa historia, representa tradición, porque sacar biche no es tan fácil. Debemos esperar gota a gota para llenar una galoneta de biche, y como lo ha dicho la ingeniera, dependiendo del departamento donde provenga este biche, aumentan los costos, el transporte y todos los que participan de este proceso. Entonces, la invitación es que ustedes ayuden con el voz a voz, concientizando a las personas que compren lo propio, lo que represente cultura, represente tradición y más nuestro biche patrimonial. Sí, finalmente, por ejemplo, para todas las personas que están aquí, imagínense que ustedes van a un viñedo, ¿no? Y todos soñamos con tomarnos esa foto en esos viñedos espectaculares, degustar ese delicioso vino, que podamos hacer esto con el biche. Vamos a un caño de Usal, le damos toda la ruta, vemos cómo se comporta, como los diferentes destilados, y que esto tenga valor y transformación en cada comunidad. Muchísimas gracias, un aplauso para nuestros panelistas. 22. Está número 22. Lenny Chaverra está número 22, Yogi Aragón está número 2. Y el nombre, por favor, de la marca. Estamos ubicados en el pabellón de bebidas tradicionales, están 22. Colectivo Biche Experiencia. Y están número 2, Curachón y Mancuac, para que conozcan más de la tradición, de nuestros productos, y en el espacio les vamos a dar más información que ustedes quieran conocer más a fondo de qué tiene que ver el biche y todos sus derivados. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por su asistencia, un saludo muy especial, disfruten, continúa ahora, cedemos el espacio a Jackie que nos va a presentar la programación que sigue, nos veremos mañana y visiten, están número 2 y 22, muchísimas gracias.